Shalom para todos mis hermanos, shalom, shalom. Yahshua HaMashiach les bendiga en esta tarde, contento con nuestro Abacados, porque nos ha permitido estar aquí una vez más, ¿cierto? Con nuestro Abacados vivimos más que contentos, feliz, porque hay abundancia de palabra, hay palabra gratis para todos, y en esta hora vamos a hacer un resumen un poco acerca de la parashá, porque yo quisiera que desglosáramos esta pregunta que está dentro del mismo tema, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? A Adán le hicieron esa pregunta, ¿cierto? En el huerto del Edén, ¿dónde estás tú? En la parashá de hoy, que es la parashá número 36, se llama Be-Ha-Aloha. Sí se debe decir Be-Ha-Aloha. Es como si estuviéramos aprendiendo a leer, ¿verdad? ¿Y qué significa cuando haga subir? Y está desde el capítulo 8 de Números, Bamidbar, capítulo 8 hasta el capítulo 12. Pero bueno, ahí nos viene hablando, para hacer un poco de resumen, en el capítulo 8 nos viene hablando, ya esto lo hemos hablado muchas veces en los años anteriores, acerca de cómo Moisés, ¿verdad?, da la instrucción, y también el mismo Yad Hei Vav Hei cuando habla a Moisés y le dice que le hable a Aarón para que encienda la menorá, porque él era el que iba a encender la menorá con el fuego del mismo Elohim, amén. No era un fuego extraño, sino el fuego que descendió del mismo Shamaín. De ahí viene la purificación de los levitas, cómo tenían que ser purificados para poder llevar la palabra, para que la gente escuchara el mensaje y ellos supieran estar instruidos en la palabra. En el capítulo 9 nos habla acerca de Pesaj, cómo es la celebración del Yom de Pesaj. Ya lo celebramos, ¿cierto? Muy rico, por cierto, que se hace ¿cuándo? El día 15 del mes de Aviv. Es el día 15 que comemos Pesaj y panes sin levaduras, ¿verdad? Comenzamos ahí con panes sin levadura. Ya sabemos también los requisitos. La Torá, ahora viene aquí la Torá, por ejemplo, para no comer Pesaj. Quienes no podían comer Pesaj, ahí dice exactamente que si un extranjero quería comer de la ofrenda de Pesaj, tenía que estar circuncidado, tenía que estar con todos los reglamentos, amén. Esa era la Torá para no comer Pesaj. O sea, para no comer Pesaj, una persona, por ejemplo, si estaba de viaje, o porque quizás de pronto se le murió alguien y no pudo asistir, podía celebrarla el mes siguiente. Ahí lo muestra. También sigue hablando acerca de, por ejemplo, la nube del Mizcán, sobre el Mizcán, que era la representación del mismo Abacados con su pueblo, guiándola por el desierto, amén. El capítulo 10 nos habla acerca de las trompetas de plata, que solamente los hijos de Aarón eran los únicos que podían tocar las trompetas de plata, y esas trompetas más nadie podía tocarlas. Hasta el día de hoy pues nadie, no se ha podido. Por ahí en Israel hay unos descendientes de Aarón que son levitas, ¿verdad? Y ellos están ensayando para que cuando se haga el templo, el tercer templo según ellos, ¿verdad?, puedan proclamar o sonar esta trompeta. Los israelíes se desplazan según sus banderas. Bueno, también hicieron bandera, la bandera de cada uno de los hijos de Israel: Judá, Reubén, ¿verdad?, Shimeón, Gad, Benjamín o Efraín, Manaset, Benjamín, Dan, Asher, Neftalí. Y ellos se ubicaron alrededor del campamento con sus banderas, con sus insignias, que significaba cada uno de ellos. Por ejemplo, la bandera de Judá era con un león que representaba, a él se le conoce con ese símbolo del león. Y a Yahshua HaMashiach, que vino de la tribu de Yehudá, se le conoce como el león de la tribu de Yehudá, ¿cierto?
El capítulo 11, vamos a mirar aquí un poquito, vamos a leerlo. Capítulo 11 dice: el pueblo empezó a quejarse, y eso era malo a los oídos de Yahweh Bajei. ¿Era malo a los oídos de quién? De Yahweh Bajei, de nuestro Abacados. ¿Por qué se comenzaron a quejar? Dice Yahweh Bajei oyó Yahweh Bajei y dice que su ira se encendió, y un fuego de Yahweh Bajei ardió contra ellos y consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó ante Moshe. Moshe le tefiló a Yud-Hei Bajei, es decir, oró, y el fuego se extinguió. Él llamó a aquel lugar Tabera, pues el fuego de Yahweh Bajei había ardido contra ellos. La multitud mezclada que había entre ellos empezó a sentir un antojo. Los Bené Israel lloraron una vez más diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? ¿Quién nos dará de comer carne? ¿Quiénes fueron los que comenzaron a decir esto? La gente que estaba mezclada. Por eso es que cuando alguien está mezclado con algo del mundo, siempre va a ver las cosas del Padre insignificantemente. Amén. Y esta gente, el Padre los sacó con mano fuerte, los libró de 10 plagas que estuvieron en Egipto, los pasó por el río o por el mar, ¿verdad? Vieron el milagro, cómo el Todopoderoso hundió a los de Misraim, y aún tomaron agua, unas aguas que estaban amargas, con solamente una rama se puso dulce. Amén. Vieron cómo salió agua de la roca, y aún así esta gente estaba con el corazón duro, porque los milagros no le bastaron para que ellos fueran sinceros con nuestro Abacados. A veces nos pasa así. ¿A cuántos el Padre nos ha hecho milagros? A todos, ¿cierto? Pero hemos sido duros también, y a veces nos hemos quejado, ¿verdad? Así como ellos se quejaron. Dice que la multitud que estaba mezclada, que había entre ellos, empezó a sentir un antojo. Y los Bené Israel lloraron una vez más diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos el pescado que comimos en Misraim sin pagar nada. Todo eso lo sacaban del río Nilo, tan gozoso. La gente, ¿cuántos de nosotros no nos acordamos? Yo me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuánto me ganaba por allá? Sí, ganaba dinero. Pero créame que cuando uno llega a Yahshua HaMashiach, uno puede hablar como Pablo habló un día y dijo que lo que un día gané ahora lo tengo por estiércol, por basura. Amén. Por ganar a Mashiach. Aleluya. Entonces esta gente decía así: recordamos el pescado que comimos en Misraim sin pagar nada, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. Cuánto me acuerdo. ¿Sí o no? Se acordaban porque tenían todas esas verduras que el río Nilo, pues todo lo que se sembraba ahí se daba. Pero ahora nuestra vida está reseca. No hay nada, no tenemos nada por delante salvo el man. Es decir, se habían olvidado tanto del Ruach HaKodesh que los estaba guiando a través de la nube. Se habían olvidado a través de todo ese tiempo, imagínense. Y dice: el man era como semilla de cilantro, y su color era como color de la perla. Era un poco blancuzco. Y dice: y los Bené Adán iban de caminata y lo recogían y lo molían en un molino, o lo aplastaban en un mortero y lo cocían en una olla y hacían tortas, y tenían el gusto de masa preparada con aceite. Cuando por la noche el rocío descendía sobre el campamento, el man descendía sobre él, es decir, el maná. Moshe oyó que el pueblo lloraba en sus grupos por familia, cada uno en la entrada de la Sucat, y la ira de Yahweh Bajei ardió enormemente, y los ojos de Moshe, a los ojos de Moisés, eso fue malo. Aleluya. Entonces mire que esta gente vio el maná como algo inservible, como algo que no le servía. ¿Sí o no? Hoy día es lo mismo. Nosotros predicamos la Torá,
la instrucción desde Génesis hasta Malaquía, y no solamente hasta Malaquía, sino hasta Apocalipsis y aún los escritos que quedaron por fuera. Y algunos dicen de lo que le han denominado Antiguo Testamento, que ya eso no hay que leerlo, que solamente eso está como historia, pero que de nada nos sirve eso, sino que ahora estamos en la gracia. Y se olvidan exactamente que esa es la instrucción. Amén. Entonces, como decía en el video pasado, si no tenemos la Torá, que es la base, no podremos interpretar lo que le han denominado Nuevo Testamento. Amén. Entonces aquí tenemos algo que esta gente vio Moshe, que ante los ojos de Moshe todo lo que ellos estaban haciendo era malo. Dice Moshe le pide carne a Elohim. Y ahí vemos cómo él le ora y dice: Moshe le dijo a Yahweh Bajei, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Porque claro, le reclamaban era Moisés, ¿sí o no? Le ha hecho mal a tu siervo o a tu servidor. ¿Por qué no hallé bondad en tus ojos que has colocado la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo o lo parí, que tú me dices, llévalo en tu regazo como la nodriza lleva al lactante, a la dama que juraste a sus antepasados? ¿Dónde conseguiré carne para darle a todo este pueblo cuando me llora diciendo, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar toda esa nación, porque es demasiado pesada para mí. Mire cómo decía Moshe, es pesado. Y si así es como te conduces conmigo, entonces mátame ahora. Moisés ya le dolía mucho, y si así es como te conduces conmigo, entonces mátame ahora. Aleluya. Ahora mismo, si he hallado Hanán, lo que han denominado gracia, en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces aquí el Todopoderoso levanta a los 70 ancianos, ¿verdad? Y distribuye a través de su Ruach HaKodesh lo que tenía que hacer, aleluya, para que Moisés no solamente llevara la carga. Alabado sea su nombre. Es decir, que en este tiempo el Todopoderoso está buscando gente, está llamando gente para que tenga la carga, y no solamente la carga la tenga uno solo, sino que todos hoy podamos llevar esta carga sobre nuestros hombros, porque hay muchos que demandan, preguntan acerca de la instrucción, acerca de lo que se debe hacer, y se necesita gente llena de la instrucción, llena de la palabra, para enseñarle al pueblo el mensaje que nuestro Abacados quiere. Aleluya. Entonces los 70 estaban allí, y allí en el capítulo 12, más adelante, mire que aún a veces haciéndola, y dice que les mandó también, les mandó buenas codornices que comieron y hasta hastiarse, ¿cierto? Dice la escritura que la botaban hasta por las narices. ¿Cómo sería tan tremendo? El capítulo 12, ahí nos muestra a Aarón y a Miriam que murmuran contra Moshe, ¿sí o no? A veces uno está predicando la palabra, enseñando la palabra, y hay mucha gente criticando. Hay mucha gente mirando quién eres tú, mirando, y dicen, ¿acaso el Creador no habla también por mí? ¿Acaso yo no puedo tener el Ruach HaKodesh y él dice que lo tiene? Entonces ellos se justificaban y comenzaron a hablar mal y a murmurar, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué le pasó a Miriam? ¿Qué le pasó? ¿Se volvió qué? Le dio Sará, le dio lepra, dice la escritura. Entonces fue sacada del campamento, porque a los leprosos se sacan fuera del campamento. Amén. Que en esta tarde, aleluya, nuestro Abacados tenga rajen de nosotros, y a ninguno de los que estamos aquí, de los que van a escuchar ahí el mensaje, sean apartados por la presencia de nuestro Abacados, sino que el Todopoderoso tenga Hanán de ellos, aleluya, tenga su Ruach HaKodesh allí dispuesto para cada uno de ellos, para llevarles este aliciente que lo necesitan.
Alabado sea su nombre. Entonces este es el resumen de esta parashá, de esta porción. Pero yo quisiera entrar allí para que leyéramos esto que está aquí, porque esto en profundidad, el Abacados tiene algo precioso que debemos comer. ¿Cuántos quieren comerse ese banquete? Amén, aleluya. Entonces, ¿sí entendimos en resumen todo lo que dimos? Amén. Entonces vamos a mirar algo en Génesis capítulo 3. Búsquense Génesis capítulo 3, Bereshit capítulo 3, Génesis capítulo 3 desde el verso 7. Ahí está el origen del pecado, cómo transcurrieron las cosas, cómo uno le echaba la culpa al otro. ¿Sí o no? Entonces vamos a mirar allí, que es tremendo. Alabado sea su nombre. Génesis, Bereshit capítulo 3, 7. ¿Ya lo tienen? Dice, alabado sea su nombre, dice: entonces los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron una hoja de higuera y se hicieron faldillas. Oyeron la voz de Yahweh y Elohim, que se paseaba en el jardín en el aire del día, y Adán y su mujer se escondieron de Yahweh y Elohim entre los árboles del jardín. Yahweh y Elohim llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Aleluya. Y este es el mensaje en esta tarde. ¿Dónde estás? Amén. ¿Dónde estamos? ¿Estamos dentro de los murmuradores? Mira esta parashá hermosa. ¿Estamos entre los murmuradores que viendo los milagros de nuestro Abacados murmuraba? No, ojalá no estemos ahí, ¿verdad? O quizás de pronto siendo aún muy íntimo del líder o del que está liderando, comienzas a hablar mal, porque a veces sucede eso. Y es el caso de Miriam y Aarón, que eran hermanos de Moshe y hablaban mal, ¿sí o no? Pero esta gente se acordaba de las cosas ricas que estaban allá. Entonces aquí en este caso, por ellos haber pecado, dice que se colocaron faldillas de hoja de higuera, y dice que oyeron la voz de Yahweh y Elohim, que se paseaba en el jardín, aleluya, en el aire del día, y Adán y su mujer se escondieron de Yahweh y Elohim entre los árboles del jardín. Elohim llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Él dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Aleluya. Él dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo o que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te ordené que no comieras? Adán contestó: la mujer que me diste por esposa me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Yahweh y Elohim le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Y Yahweh y Elohim le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, Arur, maldita serás entre todo ser vivo, de ganado y de toda bestia del campo. Sobre tu vientre irás y polvo y comerás todos los días de tu vida. Pondré odio entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y tu descendencia, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo: aumentaré en gran medida tus dolores. En tu gestación con dolor parirás a tus hijos. Tus deseos serán para tu marido y él te dominará. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces aquí le está diciendo: y él te dominará. Al varón le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol acerca del cual te ordené, diciendo: de él no comerás, maldita es la Adamá por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No maldijo a Adán, sino que maldijo ¿a qué? A la Adamá, a la tierra. Aleluya. Entonces, que dijo que maldita
será la Adamá por tu culpa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinos, abrojo para ti, y comerás la hierba del campo, con el sudor de tu frente comerás. ¿Qué era lo que iba a comer? Hierba del campo. Todo lo que produciera el campo era lo que iba a comer. No había derecho de comer animales. No se comía animales, no mataban animales, no cogían pescado, nada de eso. Tenía que comer a puros frutos. Así que el hombre en el huerto, cuando leemos Génesis 1:29, también nos dice que le daría al hombre, ¿qué se le daría? ¿Qué se le daría para que comieran? La hierba del campo, los frutos, al igual como a los animales. Amén. Entonces dice, ella producirá espino, abrojo para ti, y comerás las hierbas del campo. Con tu sudor de tu frente comerás el lejen, hasta que vuelvas a la Adamá, de la que fuisteis tomado, pues tú eres polvo y al polvo volverá. Y Adán llamó a su hija Jabá, pues ella sería la madre de todo ser vivo. Aleluya. Entonces dice que con tu sudor de tu frente comerás el lejen, hasta que vuelvas a la Adamá, de la que fuisteis tomado, pues tú eres polvo y al polvo volverás. ¿Qué nos está diciendo? Que el hombre es hecho ¿del qué? Del polvo de la tierra. ¿De qué está compuesto el hombre? El ser humano. De la tierra, del polvo de la tierra, de Adamá. Amén. Y científicamente los científicos dicen que el cuerpo humano como tal, el cuerpo humano, está compuesto de 4 elementos químicos, que son el oxígeno. El 65% de tu cuerpo tiene oxígeno, tiene 18% de carbono, tiene 10% de hidrógeno, tiene 3% de nitrógeno, tiene 2% de calcio, tiene 1% de fósforo, también tiene potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio, según las estadísticas de los científicos, ¿no? De los estudios del ser humano. Por eso cuando alguien prácticamente lo coge vamos a decir algo, por ejemplo, esas personas que trabajan con la electricidad, ¿verdad? Con los cables de alta tensión, si llegaran a tocar, no sé si han visto video, pero hay personas que han tocado esas líneas que están aquí. Mire que aquí nosotros prácticamente aquí en el cuarto piso donde estamos, prácticamente casi las podemos casi tocar, ¿cierto? Si alguno tocara esos 2 cables que están ahí, automáticamente se achicharra y se prende automáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estos elementos que son prácticamente fulminantes, son que se encienden rápido. Por eso una persona se quema rápido, porque tiene bastante oxígeno. Cuando hay un incendio, lo que se dice es que no se debe apagar con agua. Y algunos dicen, no, hay que echarle agua. No, todo tiene su cosa. Hay que echarle tierra, ¿sí o no? Entonces eso es importante, porque a veces no, échale leña al fuego. A veces se dice, sí, échale leña al fuego, o échale agua para que se apague el fuego. No, si le echas agua se enciende más. Es como echarle gasolina, porque tiene oxígeno, y eso es, imagínense, hidrógeno y todo eso. Entonces, de acuerdo a la edad de la persona, se dice que del 55 o al 78%, eso tiene la persona de agua, de acuerdo a la edad, ¿no? Puede tener hasta 78% todo su cuerpo de pura agua, de puro líquido, imagínense. Entonces el 30% prácticamente es de masa muscular y todo eso. Entonces vamos a mirar otra cosa aquí importante, porque el Todopoderoso hizo al hombre, ¿de dónde? La sacó de la tierra, ¿sí o no? Y no se acuerda el hombre que es polvo. Amén. Pero que a ese hombre le insufló, le dio hálito de vida nuestro Abacados. ¿Cómo se llama ese hálito de vida? Esa nefesh, amén. Esa vida que fue con un aliento, con un viento, aleluya, un soplo.
Y ese soplo es el que hoy nosotros nos hace reaccionar, y a todos los seres humanos. Entonces, el humano se compone, cuando leemos, por ejemplo, Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, lo dividen en tres: alma, cuerpo y espíritu. Pero no es que alma, cuerpo, o sí, alma y espíritu son dos cosas diferentes. No, se está hablando de un solo. No es que el hombre sea tripartito como ha enseñado. La escritura no menciona una trinidad en el hombre. No, señor. Eso es la interpretación. Pablo nunca quiso decir eso. Por eso Pedro, él dijo que el hermano Pablo había escrito cosas difíciles de entender, que los indoctos torcerían para su propia perdición. Entonces, cuando habla la escritura, te habla acerca del hombre, te habla de un ruach y de un cuerpo. El hombre tiene un ruach y un cuerpo, amén, o un cuerpo y un ruach. Se le ha llamado a esa palabra ruach, se le ha llamado ¿cómo? Espíritu. Pero aquí vamos a algo interesante, porque hoy quiero que hablemos un poquito, y aquí tenemos algo interesante, tres formas distintas de verlo, y vamos a ver en qué posición estamos. Por eso la pregunta está: ¿dónde estás tú? Y esta pregunta va para los hermanitos que van a escuchar este mensaje. ¿Dónde estás? Entonces, la palabra ruach, que es la palabra original, ruach, tiene un significado muy distinto a lo que la tradición o a lo que la teología nos ha enseñado al respecto de la palabra ruach. Entonces, el ser humano no es que tiene espíritu, no. Nosotros tenemos un ruach. ¿Qué significa ruach? Tenemos un poder, una actitud, una mente, aleluya, un viento, que eso también es hálito de vida. Ese es el ruach que el Eterno ha colocado en nosotros. Amén. Porque el cuerpo va al polvo cuando muere, pero el ruach vuelve a Elohim que lo dio. Ese es el que nos mantiene vivo, ¿verdad? Que también es a través de la sangre que corre por nuestras venas, que mantiene al corazón bombeando y al cerebro vivo para que mande la información a todo el cuerpo. Entonces vemos aquí interesante, tenemos ruach humano, ¿verdad? Que fue el que el Todopoderoso nos regaló a todos nosotros, ese ruach humano, el que tenemos todos los seres humanos. Ese ruach, no un espíritu, y ahora voy a explicar qué significa espíritu. Ese ruach humano, todos tenemos ese ruach humano, y el ruach humano es un componente filosófico. Es decir, el ruach humano puede pensar, ¿verdad? Puede filosofar, puede mirar. Por ejemplo, si yo miro esta versión, que es la versión, por ejemplo, popular, la versión Reina Valera, y yo comienzo a filosofar y comienzo a analizar, a estudiar en profundidad acerca de ese texto, entonces me doy cuenta que algunas cosas concuerdan con lo que está escrito más adelante o en otros libros. Eso se llama filosofar. Es decir, tenemos la capacidad de estudiar en profundidad. Eso significa ¿cómo? Filosofar. Entonces el ser humano es también se compone, ¿verdad? Tiene un componente filosófico, también psicológico. Nosotros los seres humanos también, todos somos psicólogos, por así decirlo. ¿Qué es un psicólogo? Aquel que puede mirar la actitud de una persona, analizarla, a ver si realmente esa persona es normal, camina normal, habla normal, no es atronado, no dice las cosas así por decirla, sino que el que es buen psicólogo dice, primero lo llama a una entrevista, porque eso es lo que hace un psicólogo, ¿verdad? Para poder saber quién es esa persona, primero en la entrevista. Y le comienza a decir, bueno, ¿y usted quién es? Deme su nombre. Y de pronto te das el nombre completo de la persona, y ahí, ¿quiénes son tus padres? No, mis padres fulano y tal. ¿Cómo te trataban ellos? Y entonces ahí tú vas a sacar todo cómo te trataban tus padres, qué te decían cuando pequeño, qué no te decían. Y esas cosas, el que es psicólogo la va analizando, va conociendo tu actitud. Claro, por ejemplo, si tú eres mal hablado,
tú eres un déspota, tira las cosas y pega y todo eso, porque así te trataron, así te enseñaron, así tú miraste. Quizás de pronto te dañaron y el psicólogo analiza muchos aspectos de tu comportamiento. Eso tiene que ver con lo psicólogo. Lo artístico, el ser humano siempre ha tenido, amén, la forma, ¿verdad?, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Bien bonita, que quizás de pronto vamos a colocar esta silla acá, este cuadro se ve mejor acá, este televisor por acá, bien. Y siempre el ser humano tiene algo, una parte, ¿cómo? Una parte artística, ese conocimiento humano. Amén. Entonces, el ser humano completo está dotado de esto, de una parte filosófica, de una parte psicológica, de una parte artística, y tiene conocimiento humano que con ese conocimiento humano puede enseñar a niños en las escuelas, a los profesores, ¿verdad? Puede instruir en cualquier área, sea de tecnología, sea de automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Con el conocimiento humano. Pero ahora viene algo interesante, que es el rúa de error. El rúa de error ya tiene que ver con un ente, es decir, con un personaje. Y este personaje nada más y nada menos que ¿quién? Que Hasatán. Aquí lo puse en hebreo para que lo vean. Hasatán. ¿Quién es Hasatán? ¿Ah? ¿Ah? El propio maligno, ¿sí o no? El diablo, el cachón, le han dicho de todo, ¿verdad? Pero muy poco, la gente muy poco conoce acerca de Hasatán. Y lleva el artículo Ja, Satán, es como Ja, Mashiach. Ese artículo Ja significa el maligno, el adversario, el único. Porque la palabra Satán como tal no es una palabra mala en hebreo. Satán no. Por eso cuando Pedro estaba ahí intercediendo, no vayas a morir. ¿Qué le dijo Yahshua? Apártate de mí, Satán. Así se dice en hebreo, apártate de mí, Satán. Pero no era que Hasatán o el diablo se le metió a Pedro. Yo prediqué muchas veces esa tontería, porque no conocía la palabra. ¿Sí o no? Pero cuando uno comienza a estudiar, y esto para eso necesitamos estudiar Torah, y cuando uno comienza a estudiar eso se va a dar cuenta que la palabra Satán significa opositor. En otras palabras estaba diciendo, no te opongas, Pedro, yo voy a morir y punto. Aleluya. Entonces no le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. No. Apártate de mí, no te opongas. Eso es lo que estaba diciendo. Amén. Entonces, pero cuando la palabra se dice Ja, Satán, lleva este artículo, la Hei aquí, ¿verdad? Esta Hei automáticamente dice Ja, Satán. Ahí dice Ja, Satán. Pero resulta y pasa que Ja, Satán es nada más y nada menos el que se trajo la tercera parte de ¿quiénes? De los mensajeros, de los malajines que están arriba, de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de las huestes, de todo eso. Él se los trajo ¿a dónde? Aquí a la tierra. La pregunta es ¿por qué el Padre permitió que estuviesen aquí? ¿Verdad? Hasta cierto punto estuvo, porque cuando vino Yahshua HaMashiach, y aunque a algunos no les guste lo que voy a decir, la escritura dice, escuche bien, échalo para jugar, ahí vamos. Vamos a leer lo que dice Juan para coger lo que dice la escritura claramente. Aleluya, y esto está sabroso. Alabado sea su nombre. Porque la escritura no se puede contradecir, ¿cierto, mis hermanos? La escritura es hermosa. Y valga en esta hora que estamos estudiando Torah para que miremos esto. Juan capítulo 12. Alabado sea su nombre. Verso 31. Aleluya. Vamos a leerlo del 27. Yahshua anuncia su muerte. Voy a leer en Reina Valera por causa de los hermanos cristianos que van a escuchar también este mensaje. Juan capítulo 12, desde el verso 27 hasta el 33. Dice, ahora está turbada mi alma. No, mi nefesh. Ahí la palabra alma no es la palabra correcta. La palabra nefesh se ha colocado como sinónimo
exactamente de alma, para hacer distinción. Entonces colocaron Rúa como espíritu, alma como otra parte más espiritual y cuerpo. Entonces, tres cosas, pero eso no es así. Entonces, ahora está turbada mi nefesh, es lo que dijo Yahshua Mashiach. ¿Y qué diré? Abba, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice, Padre, y voy a colocar aquí lo que dice el texto de Casiodoro de Reina antigua versión. Dice, Abba, Padre, aclara tu nombre. Ahí en Reina Valera moderna dice, Padre, glorifica tu nombre. Pero en el antiguo dice, Padre, aclara tu nombre. Y Él lo está haciendo en este momento. Padre, aclara tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he aclarado y lo aclararé otra vez. Eso, así dice el texto original. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decían que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondió Yahshua, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Verso 31, y aquí es que voy a hablar de este personaje, Hasatán. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿cuándo era el juicio de ese mundo? En el momento en que Yahshua HaMashiach iba a morir, iba a ser un juicio. Amén. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Hasatán iba a ser echado fuera. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 20 dice que fue amarrado ¿por cuánto tiempo? Ahí dice por 1000 años. Y cuando la escritura habla de 1000 años está hablando de mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, este personaje Hasatán está amarrado hasta el momento en que Yahshua HaMashiach lo decida, y es probable que ya esté suelto en estos días. ¿Por qué? Porque es quien va a hacer la gran tribulación para que muchos no comprendan el mensaje y muchos se vayan tras las fábulas. Entonces Hasatán iba a ser amarrado. Ahora es el juicio de este mundo. ¿En qué ahora? En el ahora de Yahshua, en ese momento, hace tanto tiempo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado a la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces nos está diciendo que la muerte de Yahshua HaMashiach, ese maná que despreciaron los hebreos y las 70 naciones que venían saliendo de Egipto, aleluya, ese maná, aleluya, que cayó a tierra, y como lo estuvimos hablando, aleluya, porque él es el grano que cayó a tierra y que nació y llevó buenos frutos. Ese grano es Yahshua HaMashiach, y por lo tanto él amarra a Hasatán. Entonces, cuando vemos en la escritura nuestra lucha, ahora encontramos algo interesante que está en Efesios capítulo 6 verso 12. ¿Qué dice Efesios capítulo 6 verso 12? Que nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Esas cuatro oposiciones más bien, son las que hoy están en este mundo exactamente para llevar al pueblo y para llevar a la gente a un conocimiento de error. Por eso ellos tienen el rúa de error, y a través de estos principados que se han involucrado, se han metido dentro de grandes líderes. Por ejemplo, en el 300 y más con Constantino, ese hombre era un hombre normal, pero dentro de ese hombre que cambió muchas cosas, estaban algunas de esas potestades. Es probable que estaba algún principado dentro de él, porque tuvo tanta fuerza y tanto poder para cambiar algunas cosas que hasta el día de hoy persisten. ¿Cuáles de ellas? Por ejemplo, no se guarde Shabbat. ¿Quién dijo eso? Constantino, que estaba involucrado con los demonios, que tenía potestades, gobernantes, huestes, demonios,
Y por eso ellos cambiaron la ley de nuestro Abacados. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando alguien está involucrado con estos principados, con estas potestades, con estos gobernadores, con estas huestes, va a tener siempre un rúa de error. ¿Sí o no? Y nunca va a entender el mensaje. Ellos que venían de Egipto, escuche bien, porque hay mucha gente que está en este mundo y dice: yo soy libre. Canta, predica, danza y todos y dicen: yo soy libre. Como ellos que venían de Egipto, pasaron al otro lado, vieron la muerte de los de Misrayim, de los egipcios, y ellos decían: somos libres. Pero mentira, no eran libres. ¿Por qué? Porque se acordaban de todo lo que habían dejado. ¿Sí o no? Cuando alguien se acuerda de la vieja naturaleza y coge la vieja naturaleza, entonces Pablo dice: ustedes comenzaron bien. ¿Sí o no? Comenzaron en el rúa, pero terminaron ¿qué? En la carne. Entonces, ¿qué les sirve? Entonces hay mucha gente que ha tomado solamente la Torá y se ha olvidado de Mashiach. Y la Torá sin Mashiach no sirve. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces, este ente, aleluya, Hasatán, ha sido presado. Y hay algo interesante aquí que la gente no se da cuenta. La cizaña y el trigo son idénticos. Wow. ¿Sí o no? Idéntico. Son tan iguales, amén, que la gente dice: wow, tan parecidos, tienen hojas, tienen brillo, son gemelos. Ah, no, ¿sí o no? Ah, es lo mismo, ¿verdad? Tienen brillo. ¿Usted ha visto una mata de cizaña con una de trigo? Es idéntica. Tienen las hojas verdes, ¿sí o no? ¿Quién da el color verde? El clorofila, ¿sí o no se dice, verdad? El sol le da el color verde a las hojas a través del clorofila, ¿sí o no? Entonces, la cizaña con el trigo se parecen, pero la gran diferencia es que la cizaña no tiene fruto. Amén. Aleluya. Entonces ahí es donde muchos no se han dado cuenta. ¿Cuáles frutos? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis en vuestros corazones: somos hijos de Abraham, porque las obras de Abraham ustedes no hacen. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo Yahshua HaMashiach. ¿Sí o no? Ustedes son hijos de vuestro padre Hasatán, porque solamente las obras de vuestros padres quieren hacer. Eso es lo que venían en el desierto, lleno de demonios, lleno de influencias malignas. Y por eso atacaron al pobre Moisés. Y aún los hermanitos de él, de carne, se atrevieron a atacar al propio hermano. Ha pasado eso. Muchas veces se ataca al propio hermano y se cree que tenemos la razón porque yo tengo la razón. Y no se ha tenido en cuenta que ese hermano ha sido colocado por Yud-Hei Vah-Hei para predicar el mensaje y para decirte, aleluya, que necesitas el poder del Ruach HaKodesh verdadero, y que ya dejes a un lado la niñería, dejes a un lado de pensar como cualquiera persona que no tenga Ruach verdadero, sino que pienses con el Ruach, con la mente de nuestro Abacados. Alabado sea su nombre. Entonces, esto que dice Efesios, y mire que Pablo, Shaul, es uno de los personajes que desglosa todo esto, porque como decía, ¿verdad? El ser humano está compuesto de rúa y cuerpo. ¿Dónde dice eso? Santiago, ¿verdad? Jacob, capítulo 2, verso 26, dice que el hombre está creado de rúa y cuerpo solamente. Amados, alabados sea su nombre. 2 Corintios 7:1 también lo dice lo mismo: rúa y cuerpo, más nada. Alabado sea su nombre. Entonces, aquí hay algo, y vamos a leer algo interesante en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4. Entonces, si nos damos cuenta que el rúa de error puede llegar, ¿por qué? Porque un ente de estos, sea principados que son demonios, sean potestades que son demonios, o gobernadores o huestes. Mientras yo estaba estudiando ahorita, no hace mucho, llegó uno por ahí. Yo lo reprendí en el nombre de Yahshua Mashiach, porque nuestro Abacados
quiere que se dé el mensaje, pero a veces ellos vienen a estorbar. Alabado sea su nombre. Entonces, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4. Vamos allá. Todos los que tengan Biblia, por favor. Aleluya, porque esto es importante. Primera de Timoteo capítulo 4. El Ruach HaKodesh escoge a Shaul para dar el mensaje. Qué bonito que Shaul dice: sean imitadores de mí como yo de Mashiach, ¿verdad? Para que él pudiera decir esa palabra, caramba, eso tiene peso, ¿sí o no? Wow, ser imitadores. ¿Usted sabe qué es imitación? Yo quiero ser imitador de Mashiach. ¿Usted quiere ser imitadores de Mashiach? ¿Cuánto quiere ser imitadores de Yahshua? Amén. Pablo dice que podamos imitarlo a él como humano a Shaul, ¿verdad? Y podemos analizar exactamente que para llegar a esa estatura de Mashiach nos hace falta. Entonces miremos 1 Corintios capítulo 4 verso 1 al 12. Vamos a ver la diferencia cuando alguien tiene el Ruach de error y cuando alguien tiene el Ruach HaKodesh. Y ahorita dije que voy a explicar lo que significa o de dónde sale la palabra espíritu y por qué sale, por qué la gente dice hoy hay un espíritu. Más adelante vamos por partecita. 1 Timoteo capítulo 4 del 1 al 12. Y tiene un texto, un título que dice la apostasía. Dice el Ruach explícitamente dice que en el Aharí Hayamín, en los últimos tiempos, algunas personas apostatarán de la emuná, poniendo atención a Ruach engañadores y enseñanzas ¿de qué? De demonios. ¿Sí o no? Alabado sea su nombre. Entonces, poniendo atención a Ruach engañadores y enseñanzas de demonios. Aquí en esta parte, ¿cómo saber si el que me está enseñando tiene el Ruach HaKodesh o tiene un Ruach de error? Vamos a desglosarlo. Sigue diciendo. Entonces que vendrían muchos y hay que poner atención. ¿Quién tiene el Ruach de engañador? Dice, y la enseñanza de demonio. Dice, dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como con un hierro de marcar al rojo vivo. Tremendo. O sea, están tan quemados con su hipocresía, con su doctrina. Tan tremendo, ¿verdad? Dice, prohíben el matrimonio y requieren abstinencia de alimentos puros que Elohim creó para ser comidos con toda por aquellos que han llegado a confiar y saben la Torá. Dice, todo lo puro creado por Elohim, y eso que está hablando acerca de las comidas, ¿verdad? Es Baikra capítulo 11, de Barín capítulo 8 del 10 al 12, porque algunos están diciendo eso que está en Devarim, eso que está en Levítico, la comida de los judíos, porque ellos dicen así, la comida de los judíos, eso es para ellos. Y eso era el Antiguo Testamento, que no se debía comer tal cosa, pero ahora la sangre de Cristo limpió hasta los animales y podemos comer todo eso, ¿sí o no? No. No llaméis inmundo lo que yo he limpiado, dice capítulo 10 de Hechos. Entonces muchos piensan que el Todopoderoso hizo que el cerdo que no se podía comer, ahora sí se puede comer. No tenemos a un Elohim cambiante que él haya dicho una cosa y después se retracte. Jamás. Él lo que dijo lo estableció y punto. Cuando le habla a Pedro, a Kefa, no le está hablando acerca de animales en Hechos 10, sino acerca de los gentiles, que ellos como judíos lo tenían como inmundo. Amén. Entonces esta gente prohibirían el matrimonio. Ya hay una organización que prohíbe eso entre los que predican la palabra, ¿sí o no? Que eso es la Iglesia Católica. Ellos no se casan los sacerdotes, pero hacen sus hechurones por ahí, ¿sí o no? Ellos prohíben para ser célibes, porque
malinterpretan lo que decía Pablo. Mejor quédense como yo, porque el soltero casan, está mejor sirviendo al Adón que estar, bueno, que estar casado, ¿verdad? Entonces ellos, por lo tanto, se prohíben entre los que van a estudiar la escritura y para ser sacerdotes. Entonces entre ellos se prohíben que se puedan casar. Mire cómo, y ellos prácticamente se han alejado de la escritura. Pero cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 9, no tenemos nosotros derecho de traer una esposa, decían ellos. Claro, ellos eran casados, Pedro era casado, todos ellos eran casados. Pablo en un momento fue casado. La gente no sabe eso. Para que él pudiera pertenecer cercano al Sanedrín tenía que ser casado. Padre, él tuvo conocimiento del matrimonio. Claro que sí. La esposa no le caminó y toda esa historia estaba afuera, la sacaron para que no supieran nada de Pablo. Porque la idea era que, claro, para que la gente no supiera quién era Pablo y quién había escrito todo eso. Entonces él que escribe, Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, a Timoteos. Dice que ellos están prácticamente como el hierro y que prohíben que se casen. Dice, y que no confíen en la Torah. Dice, todo lo puro creado por Elohim es bueno y nada recibido con brajá debe ser rechazado. Porque la alabar de Elohim y la oración lo hacen puro. Escuche bien, pero ¿qué es lo que hace puro? Exactamente lo que ya él ha purificado. Si presentas esto a los hermanos, estarás sirviendo bien a nuestro Yeshua HaMashiach. ¿A nuestro quién? A nuestro Yeshua HaMashiach. Shaul, al que conocemos como Pablo, aunque Timoteo era griego, él le escribió y le habló acerca de Yeshua HaMashiach. Aunque las cartas digan Yesaús, él no le dijo Yesaús porque ya estaba escrito que Pablo iba a enseñar el nombre de Yeshua a los gentiles, a los reyes y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Así que esa doctrina de enseñanza y de cambiar el nombre, eso viene desde la antigüedad, desde tiempos de los apóstoles. Escuche bien, porque ya ellos, el milagro que hicieron en la puerta de la Hermosa les prohibieron. De ahora, de aquí en adelante, a hombre alguno no prediquen más en ese nombre. Entonces, por lo tanto, ¿quién dijo eso? Hombre, principados y huestes, demonios que estaban entre Caifás, Alejandro y todo lo del Sanedrín en ese momento. Esa gente estaba llena de puros demonios. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que los pastores que están por allí, que se dicen ser pastores, están llenos del Ruach HaKodesh? No, están llenos de potestades, de principados, de huestes. ¿Cómo lo sabe? Háblele de Yahshua para que vea cómo se retuercen. Hable de Yahshua para que vea que le dicen, no, eso es para allá. Porque nunca lo aceptan en el corazón. Entonces así usted se da cuenta que no son de Yahshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. Entonces mire que le está advirtiendo a Timoteo, ¿verdad? Que iban a venir, que en estos últimos tiempos algunas personas apostatarían de la emuná, de lo que ellos enseñaron, y poniendo atención a rúas engañadores y a enseñanza de demonios. Aleluya. Y eso es lo que ha habido hasta el día de hoy. ¿Enseñanza de qué? De demonio. De demonio. Mucha enseñanza de demonio. ¿Y la enseñanza de demonio qué te dice? Todo lo que se llama Antiguo Testamento es de los judíos. No lea eso. Ya eso pasó. Ahora estamos en la gracia. Y la Biblia comienza, es de Hechos de los Apóstoles para adelante. La ley llegó hasta los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así dicen. Son tan, para no decir otra cosa. Bueno. La escritura muestra que ellos irán a perdición. Pero nosotros que hoy estamos estudiando la escritura nos damos cuenta exactamente que ellos han sido llevados por el Rúa de Roor, ¿verdad? En cabeza de Hasatán. Y estos principados son los que hoy están en el mundo actual y son los que están llevando al pueblo ¿a qué? A la perdición. Por eso hay más de 10,000 cestas, más de 10,000 organizaciones. Y andan por la puerta ancha. Y la puerta estrecha no la quieren llevar. Yo le preguntaba al Padre esto y por eso el Padre me regala esto. Esto que está aquí anotado no es porque yo he querido hacerlo. Créame que no.
He venido orando a mi abacados en estos días y escuchaba algo de alguien que decía, hablaba del Espíritu Santo, decía, el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Bueno, él en su forma de conocimiento, porque como no tiene el conocimiento en profundidad que es Ruach, él habla de Espíritu Santo, porque nosotros no conocíamos qué era la palabra Ruach. Ahorita voy a explicar un poco de eso. Entonces él en su conocimiento hablaba de eso, del Espíritu Santo nos está guiando. Estamos saliendo de Roma, gracias al Señor Jesús estamos saliendo de Roma, decía él. Y yo cuando decía eso, yo él lo escuchaba y yo decía, bueno, nuestro abacados está haciendo la obra y él hará de algún momento, de alguna forma. Cuando me fui a orar en la noche, en la madrugada, y estaba ahí en la presencia de nuestro abacados, el Todopoderoso me muestra un lugar. Y quiero dejarlo plasmado en este video, para que lo que estaba diciendo la hermana ahorita es de vital importancia. Aleluya. Y vi una capilla, un grupo de personas que estaban sentados en sillas así plásticas. Pero ese templo, ese lugar estaba sucio, lleno de basura, de hoja de mango, de basura, de papel higiénico, de todo sucio. Y había comida dentro de ese lugar, comida en abundancia, mucha comida, pero toda estaba tirada al suelo. Había plátano, había yuca, había arroz, mucha comida que se puede comer normal, ¿sí o no? Entonces estaba toda tirada allí. Y en ese momento cuando yo entro, yo veo que todos están sentados viendo al pastor que está hablando. Está predicando el pastor. Y unos cogieron unas escobas y de la mitad del templo comenzaron a barrer hacia adelante. Comenzaron a barrer hacia adelante. Y yo decía, pero ¿por qué comienzan a barrer hacia adelante? Y después había otro grupo que vinieron y comenzaron a barrer hacia afuera de la puerta de la calle. Solamente había una sola puerta y comenzaron a barrer. Y cuando yo vi que estaban barriendo, vi cómo barrían la comida. Yo decía, pero ¿esta gente qué le pasa? Y vi mucha gente pobre sentada ahí mal vestida. Yo decía, pero aquí hay comida, ¿por qué están barriendo esa comida? ¿Por qué están echando esa comida hacia afuera? Y cuando fui a salir, vi que la puerta estaba entreabierta y tenía una puerta. Esa puerta estaba ancha, porque era una puerta ancha, lo que decía el hermano. Y toqué la puerta, cuando la medio toqué así, pegó en algo que eso traqueó, como cuando traquea el vidrio, cuando usted se parte, pero no se parte del todo, sino que comienza y queda sentido, averiado así. Entonces cuando hago así, que abro, el vidrio pega hacia algo, pero el vidrio quedó normal allí, la puerta de vidrio. Pero cuando la toqué otra vez y traté de mirar esa puerta, la puerta se parte en dos. Y se desmoronó todo porque era de vidrio. Y en ese momento ahí, de pie, el Todopoderoso me habla y me dice, mira los que están barriendo hacia adelante. Todos esos que están barriendo hacia adelante, el pastor, todos los ministros, todos los predicadores, ¿qué le dicen a la gente? Aleluya. Vengan al altar, dejen la suciedad acá adelante. Todo lo que usted ha traído de allá del mundo, tráigalo aquí al altar y déjelo aquí al altar, que aquí está Dios y Dios lo va a bendecir, le va a quitar esa suciedad. Y le dicen versos bíblicos, ¿verdad? Si estás cansado, yo te haré descansar, y etcétera, etcétera. Y toda la gente va al altar. Así lo hacía yo pecaba todos los días y me iba al altar, y así hay mucha gente hoy día haciendo lo mismo. Va al altar todos los domingos, cada vez que hay culto, cuando el líder dice venga al altar, y va al altar a llorar allá, y de pronto llora un rato y pide perdón, pero cuando sale de allá a las horas o al día o al 2 días se le olvida de que estuvo en la presencia, ¿sí o no? Y llevó allá a ese lugar la suciedad. Entonces el Padre me decía, así hay muchos llevando la suciedad hacia ese lugar. Pero hay otros que los vistes barriendo hacia afuera. Y él me decía, esos que viste barriendo hacia afuera son aquellas personas, son aquellos pastores que también dicen, no traiga la suciedad al mundo, a la iglesia, dejen la porquería allá afuera.
Deje la tibieza allá afuera. Deje el maquillaje allá afuera. Deje tales cosas allá afuera. No se traiga la tristeza para acá. No se traiga los problemas para acá. Deje todo eso allá afuera. Deje el viejo hombre allá afuera. Eche toda la maldad para allá afuera. ¿Sí o no? Y eso enseñan. Aleluya. Y él me decía, y esa comida que tú estás viendo, que están barriendo, esa comida es nada más y nada menos mi palabra. Que a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Y esa palabra la han pisoteado de tal forma que está en el suelo. Y la están barriendo como algo que no sirve. Aleluya. Y me hace recordar esto que leímos, porque en la parashá de hoy encontramos cómo esa gente decía: ese maná es insignificante, esa palabra no sirve para nada. Pero nosotros sabemos que esta palabra es de gozo, es de felicidad. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es bendita. Esta palabra da aliento, aleluya. Esta palabra calma, esta palabra santifica, esa palabra hace algo poderoso. Nos da kadushá, nos hace distinto, aleluya. Entonces cuando toqué la puerta y me dijo: y esa puerta que acabaste de tocar, esa es la doctrina. Porque cuando tú estabas allí, cuando tú estabas allí, esa es la puerta donde muchos caminan, pero es una puerta frágil. Cuando usted tiene una casa, usted no va a poner en su puerta una puerta de cartón o de papel, ¿sí o no? Tiene que ser una puerta sólida, una puerta firme, una puerta segura, que tenga cerrojos seguros, ¿verdad? Tenga todos los andamiajes, la chapa, como se dice para acá, ¿verdad? Toda la cerradura, para que no entre ladrón o para que alguien no vaya a forzar, ¿sí o no? Y por eso estamos llamados a entrar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero entrad por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta y pocos son los que la hallan. ¿Cómo? Pocos son los que la... entonces aquí hay un texto que Shaul, aleluya, le escribe a los Corintios en el capítulo 4, versos 8 al 9. Dice que aunque tengamos mucho problema, pero no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, mas no estamos desesperados. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Tenemos a Yahshua HaMashiach. Y dirán: es que se hicieron otra iglesia. Nosotros no somos ninguna iglesia. Nosotros somos el pueblo de Israel. Amén. Somos el pueblo que papá está buscando por todo el mundo para reunir a su pueblo Israel, un Israel distinto, que conozca su Torah, que conozca su palabra, que no sea como aquella gente que salió de Misraín, aleluya, sino que conozcamos su perfecta palabra, porque su palabra es lumbrera, es lámpara, como dijo David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabado sea su nombre. Den un aplauso al que vive en esta tarde, aleluya. Alabado sea su nombre. Así que algo interesante, vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, aleluya, Segunda de Tesalonicenses capítulo, porque este rúa de error está metida ¿dónde? En las congregaciones. ¿Y qué han enseñado el rúa de error? Primero que todo, tienen otro pensamiento muy diferente, ¿sí o no? Ellos dicen que lo hebreo, eso es para allá. Que no hay que pensar como los hebreos que escribieron la Torá, sino que hay que pensar como el traductor español, o sea quien sea, haya traducido a su propio idioma. Pero hay una advertencia de nuestro Abacados, aleluya, y eso lo encontramos en el libro, alabado sea su nombre, en el Sefer, en el libro de Enoch, el capítulo 100, el verso 10. Dice: los pecadores alterarán y desnaturalizarán en muchas formas la palabra de la verdad,
y proferirán palabras inicuas, mentirán e inventarán grandes falsedades y escribirán libros sobre sus propias palabras. ¿Qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, la palabra ruaj, y aquí vamos a entrar aquí porque vamos entrando acá y vamos a llegar acá. Ruaj, la palabra ruaj es la palabra original. ¿Y ruaj qué significa? Ruaj significa, dígalo conmigo, léalo conmigo, viento. ¿Qué más? Mente, ánimo, poder, actitud, depósito de la vida eterna y condición incorruptible. Leámoslo otra vez. ¿Qué significa ruaj? Viento, mente, ánimo, poder, actitud, depósito de la vida eterna y condición incorruptible. Y entonces, ¿dónde está la palabra espíritu? No está por ahí, porque no significa ruaj, no significa espíritu. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces, de esta palabra ruaj, que tiene 7 significados muy diferentes, de esta palabra ruaj fue traspasada o fue transliterada o fue traducida al idioma griego como neuma. Este neuma, ¿qué significa neuma o neuma? Exactamente significa aliento o hálito de vida, significa respiración, significa viento. Mire que sí significa aquí un poquito, aún en el griego tiene un poquito de lo que significa, que acá en ruaj, en hebreo significa viento, y aquí también significa viento en griego, y también significa ¿cómo? Espíritu en griego. Pero resulta y pasa que para los griegos, ellos querían alinear el mensaje original y permitir que estos entes, principados, potestades, gobernadores, huestes, fueran incluidos dentro de la misma escritura. Por eso hasta el día de hoy todos decimos, por ejemplo, cada vez que alguien nos da una cosa, ¿qué decimos? Muchas gracias. ¿Y quién era Gracia? Las hijas de Zeus. Imagínense. Y todo eso fue incluido ahí. Cada vez que, es más, la primera versión en griego no decía Dios. Decía, en el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Pero yo tengo una copia. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a meter a sus entes, a sus principados, para darle valor, y que la lengua, es decir, los nombres de esos principados, de estas potestades, de esos gobernadores, de estas huestes, fueran incluidas en el texto, en los textos bíblicos, y que todo mundo pudiera hablar de ellos como si nada. Pero que en la Torá, que en la escritura estaba prohibido mencionar el nombre de esos dioses paganos, ¿sí o no? Pero nosotros lo mencionamos porque nos dejaron una versión. Pero Torah Rabá, nuestro abacados, porque hoy nos ha traído ya versiones directamente del hebreo, directamente ¿a qué? Al español. Es como decir, estas palabras que están aquí en hebreo, aquí dice Yahshua HaMashiach. ¿Cómo se dice? Yahshua HaMashiach. ¿Se puede leer o no? Claro, porque ese es su nombre. Alabado sea su nombre. Entonces, de esta palabra neuma, que significa aliento, respiración, viento y espíritu, ahora vienen los del latín, los romanos, ¿verdad? Y ellos no toman ni siquiera la palabra viento para hacer la misma traducción, para decir, no, es viento. Sino que ahora significa ¿cómo? Espíritu. De neuma lo pasan a espíritus. Ya un espíritu es un ser incorpóreo, o sea que no tiene cuerpo humano, pero que sí es un cuerpo invisible. Entonces, ¿cuál era la intención de ellos? De esa palabra espíritu, ya incorporando esa doctrina diabólica y maligna de esos principados, potestades, gobernadores y huestes, ¿verdad? Ahora, ¿ellos qué hacen? Y dicen, no, en el cielo hay una trinidad de dioses. Está el Padre, el Abacados, que se llama Yahvé, dicen los romanos, porque a las 4 letras le llamaron
A las 4 letras, Yud, Hei, Bat, Hei, le llamaron Yahvé, ¿verdad? Y ahora necesitamos hacerle a un hijo a ese Yud, Hei, Bat, Hei, a ese creador. Cuando usted lee el texto hebreo, usted no va a encontrar ni una dualidad, ni una trinidad. Usted no va a encontrar que Yud, Hei, Bat, Hei haya tenido un hijo allá arriba, o haya preñado a una mujer allá en el cielo. Jamás. Eso nunca ha pasado. Cuando usted lee en la escritura que Yud, Hei, Bat, Hei tiene hijo, va a encontrar a David como un hijo, a Salomón como hijo, a Efraín como hijo y a Israel como hijo. A más nadie. A más nadie. Jamás nadie. Entonces, cada vez que habla de un hijo, está hablando de esos personajes, sea de Israel como pueblo, sea de David, sea de Salomón, o sea de Efraín, los que estamos dispersos. ¿Sí o no? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Entonces, ellos sacaron, no, ahora vamos a decir que ese espíritu es la tercera parte o la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ya tenemos al papá. Y a ese Yahshua va a ser el hijo, y se va a llamar el hijo porque va a venir aquí, va a ser el hijo de ese Yahvé. Entonces Yahvé ya tiene un hijo que se llama Yeshua, le dicen ahora modernamente, ¿verdad? Y va a tocar colocar por regla de 3. Y miren que aún la palabra por regla de 3 siempre se dice así, ¿sí o no? Vamos a colocar a una tercera persona, y va a ser el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, cogieron a esta palabra espíritu, que no viene de Ruach, pero ellos la hicieron como un ente, como un personaje, la palabra Ruach. La palabra Ruach o espíritu, por lo tanto, no se puede decir el creador es espíritu, Dios es espíritu. No, señor. Él es Ruach, Él es mente, Él es viento, aleluya. Por eso cuando usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice que vino un viento recio, el cual llenó la casa donde estaba sentado. ¿Qué fue lo que llevó? Un viento. ¿Y qué significa viento? Ruach. ¿Qué fue lo que llegó? El Ruach, aleluya, el viento. Pablo dijo, vosotros tenéis la mente de Mashiach. Entonces, ¿qué es tener la mente de Mashiach? Es tener Ruach. Cuando Pablo dice, animaos los unos a los otros con estas palabras, cuando tenemos ánimos, tenemos Ruach, aleluya. El mismo Yahshua HaMashiach dijo, quédense y recibirán, ¿qué? Poder de lo alto. Y cuando uno recibe poder, también recibe Ruach. Cuando alguien, aunque está, aleluya, en problemas, aleluya, pero ve la salida, ¿qué significa eso? Tiene ¿qué? Actitud. Aleluya. Cuando nosotros tenemos el depósito de la vida eterna, que ya la tenemos, el que muere, aleluya, creyendo en Yahshua, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene el depósito de la vida eterna. Ahora vamos a pasar a una vida, a una condición incorruptible, que es esta la última parte que nos falta a nosotros. Y esa la vamos a recibir ¿cuándo? Cuando venga Yahshua, cuando dice Pablo que esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Denle un aplauso a mi Yahshua Mashiach. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces vamos a leer aquí otro texto bíblico. Entonces mire de dónde sale. De Rúa lo pasaron a Neuma, de Neuma lo pasaron a Spiritus en latín, y de Spiritus pasó a espíritu en español. ¿Y qué dijeron de ese espíritu? No, que es un ser incorpóreo, que es invisible, que no se ve, y que Dios también es así, es un espíritu y que no se ve, y por eso Dios es espíritu. Todo el mundo se ha comido ese cuento y no ha creído que Yahshua HaMashiach, que nuestro Abacados vino con su propia carne del cielo. Aleluya, y que el oje tiene cuerpo. Amén. Él hizo al hombre a imagen de él, lo creó. Con ojos, con pies, con manos. Sí tiene, aunque los demás digan que no tiene. Aleluya. Entonces, vamos a mirar algo interesante, porque el espíritu de error te dice que ¿qué? Que Rúa es lo mismo que espíritu. ¿Sí se dan cuenta? El Rúa de error te dice que es lo mismo. Igual, Rúa igual a espíritu. Rúa no es igual que espíritu. Así que nunca se coma ese cuento, ni nunca deje que se lo enseñen.
El Rúa de error, ¿qué te dice? Sí, hay un nombre hebreo. El nombre hebreo completo se dice Yahushua, o más acortado, Yahshua. Sí, como está acá. Aleluya, en fonética. Entonces Yahushua, su nombre, pero es lo mismo. Entonces ya sabemos exactamente, y hay otras enseñanzas. Hay dos enseñanzas que tengo por ahí hablando acerca del Ruach HaKodesh. El que no la haya visto, por favor vaya a la página de Facebook para que las mire, que son de vital importancia para que entienda qué es el Ruach HaKodesh. Y hablo con más exactitud acerca de qué es Ruach HaKodesh, y para que entienda que algunos posiblemente estén aquí en el Ruach de error, en el espíritu de error, por así decirlo, para que usted me entienda. Usted me entiende de espíritu, no de Ruach, pero bueno, la palabra correcta es Ruach. Entonces, el Ruach de error, ¿qué dice? Sí, hay un nombre hebreo que dice Yahushua, pero que en griego se dice Yesaus, y eso es lo mismo. Y de Yesaus lo pasamos al latín como Jesús, y eso es lo mismo. ¿Eso te dice quién? El Ruach de error. Ah, no, se pasó del latín al primer español. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan de Encina, Francisco de Encina y Juan Pérez. Ellos tradujeron Iefu. ¿Y ellos qué dicen? Ah, eso es lo mismo. El Ruach de error te dice que eso es lo mismo. Ahora tenemos una Biblia del año 1960, que es la que todo el mundo tiene, y que salió de Iefu, salió ahora un hombre más moderno como Jesús. Y el Ruach de error te dice, eso es lo mismo. ¿Sí o no? Pero sabemos que no es lo mismo. Ahora vamos a ver lo que dice Yohanan, porque Yohanan aquí nos muestra algo poderoso. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 1 al 6. ¿Qué nos dice Yohanan? Aleluya. Juan, capítulo Primera de Juan, capítulo 4. Dice, queridos amigos, aleluya, ya no nos llamaré siervos, sino que amigos. O así fue que le dijo. O ya no le llamaré más. ¿Cómo fue que dijo Yahshua? A ver. Ya no le llamaré ¿qué más? ¿Cómo fue que dijo? ¿Ah? No. Ya no le llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que le llamaré ¿cómo? Amigos. Porque el amigo sí sabe aún lo íntimo de su propio amigo. Y Abraham fue llamado amigo de Elohim, porque Elohim le decía todo lo que iba a hacer. Tanto así que se manifestó y se mostró y caminó con él, comió con él allá en la casa con dos malás más. ¿Sí o no? Físicamente, la gente no cree eso. Lea texto, lea la escritura. Aleluya. Y le comentó y le dijo, oye, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y él tuvo que interceder. No, padre, cuidado, y que de pronto hayan 45. Tú por 45 no vas a destruir. No. Y le bajó la cuenta hasta 5. Y todavía, aún por 5 no. Si hay 10, nada. ¿Sí o no? Entonces, aquí vemos algo interesante que Yohanan, 1 de Juan, capítulo 4, dice, queridos amigos, no confíen en todo Rúa. Allá dice, en la versión dice, no confíen en todo espíritu. 1 de Juan, ¿ya lo tienen? Primera y segunda, Juan tiene 3 cartas aquí, según, ¿sí? Acá en la Reina Valera dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, dice la versión. La versión más original del griego, que está hasta al español, dice, queridos amigos, no confíen en todo Rúa, por el contrario prueben los Rujó para ver si son de Elohim, porque muchos falsos nebín, es decir, profetas, han salido al mundo. ¿Cómo probamos nosotros si lo que ellos están diciendo es correcto o no? ¿Por qué? Por el Ruach HaKodesh. Con el Ruach HaKodesh nosotros podemos meterle la lupa a todo. Con la Torá, de acuerdo a Deuteronomio, podemos meterle la lupa a todo.
para ver si lo que nos están enseñando es de acuerdo a la misma Torá o no, ¿sí o no? Entonces, queridos amigos, no confíen en todo Rúa, por el contrario, prueben los Rujot para ver si son de Elohim. ¿Toda Rabá, mi amor? Dice, prueben, aleluya, para ver si son de Elohim, porque muchos falsos Nebim han salido al mundo. Así es como reconocen al Rúa de Elohim. Mire, ¿cómo es que vamos a reconocer el Rúa de Elohim? Presten atención. Así es como reconocen al Rúa de Elohim. Todo Rúa, aleluya, toda mente, vamos a leerlo así para que lo podamos entender. Toda mente, todo ánimo, todo poder, toda mente, vamos a decirlo así porque aquí cabe la palabra mente. Toda mente que reconozca ¿a quién? A Yeshua HaMashiach, aleluya, que vino como el Ben Adán, es de Elohim. ¿Y qué dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15 verso 45? Dice que el primer Adán es de la tierra, pero el postrer Adán, que es Adonai, que es Yeshua, ¿es de dónde? Es del cielo. Así que él es el Ben Adán. ¿Qué significa la palabra Ben? La palabra Ben no solamente significa hijo, o Benei, en arameo, porque este texto nos está hablando aquí, aleluya, y nos está diciendo que el afligido, como lo dice Isaías, aleluya, el que no abrió su boca, este sería el Ben Adán postrero. Dice, es de Elohim, es decir, todo Rúa que no reconozca a Yeshua HaMashiach, aleluya, vino como el Ben Adán, es de Elohim. Y todo Rúa que no reconozca a Yeshua, y todo Rúa que no reconozca ¿a quién? A Yeshua, no es de Elohim. La pregunta es, los que están de este lado, que tienen el nombre, número 1, en griego, Yesaús, en latín, Jesús, primer español, Jefus, español moderno, Jesús. Pero cuando le hablamos a estos que están aquí, que mencionan el nombre tradicional y más popular de todos los tiempos, de 150 años para acá, que se llama Jesús, cuando le hablamos a ellos y le decimos, ¿usted reconoce a Yeshua y predica a Yeshua dentro de su comunidad? ¿Qué dicen ellos? No, porque para allá es Yeshua, porque la gente no va a entender, porque para acá es Jesús y para allá es Yeshua. Pero como no han leído el texto, ¿sí o no? Pedro dijo, lleno del Ruach HaKodesh. Lean bien, por favor, hermanitos cristianos. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dijo Pedro? Hablando del hebreo que él conocía. ¿Quién conocía él? A Yeshua. Amén. Él conocía a Yeshua HaMashiach. Y él dijo de este nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado ¿a quién? A los hombres. Él nos metió a todos los hombres que existimos hasta el día de hoy. Así que este nombre es para todos los hombres. Aunque no lo quieran creer, esto es Torah. Un nombre sobre todos los nombres para todos los hombres. Amén. Entonces algo poderoso aquí que tenemos. Entonces aquí está diciendo que todo Rúa que no reconozca, aleluya, todo Rúa que no reconozca a Yeshua, aleluya, no es de Elohim. No es de Elohim. Entonces si ellos no reconocen a Yeshua, ni se sumergen en el nombre de Yeshua, ni predican el nombre de Yeshua, automáticamente usted sabe que ya están de este lado. ¿Tienen el qué? El Rúa de error y ellos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque ellos han visto, oye, ay, somos trigo y cantan, trigo soy, del granero, del Señor, ¿sí o no? Pero no se han dado cuenta que son cizaña. Porque no tienen frutos dignos de arrepentimiento. No han reconocido al mensaje verdadero. No han conocido a Yahshua Mashiach. Alabado sea su nombre. ¿Están entendiendo, hermanitos? Aleluya. Entonces todo Rúa que no reconozca a Yahshua no es de Elohim. Por eso ¿cuántos reconocen a Yahshua Mashiach en esta tarde? Amén.
Yohanan no podía hablar. Todo espíritu que reconozca a Jesús no es de Elohim. No podía hablar así porque es que él no era español moderno. ¿Sí o no? Él era hebreo, por lo tanto él hablaba de acuerdo a lo que él sabía. Es más que Yohanan y Kefa, de ellos dos se dicen que eran gente del vulgo y sin letra. O sea, no eran reconocidos dentro de los lectores bíblicos como personas estudiosas, como personas que sabían otro idioma. Eran gente del vulgo y sin letra. Aquí está hablando Yohanan, aleluya, y está diciendo que todo espíritu o todo rúa que no reconozca a Yeshua no es de Elohim. ¿Y quién no lo reconoce? Estas personas que están llenas de principados, estas personas que están llenas de potestades, estas personas que están llenas de gobernadores, de huestes, de demonios, que tienen doctrinas de demonios, por eso no reconocen a Yeshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. De hecho, dice, y de hecho, es el rúa del antimashiach. ¿Sí ves? ¿Cuál es el rúa de antimashiach? Los que niegan a Yeshua. Todo rúa que no reconozca a Yeshua no es de Elohim. De hecho, es el rúa del antimashiach. Ellos tienen que el rúa de qué? Del antimashiach, porque no han creído en Yeshua HaMashiach, no lo predican, no lo dicen. Les da miedito. Les dicen, que está judaizando. Esto, decir su nombre, no es judaizar. Y no es lo mismo, como dicen muchos, es lo mismo. No, se parece a la cizaña, hermano, pero no es trigo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Entonces dice que es el rúa del antimashiach. No, viene el anticristo. Hermanos, tengan cuidado, y eso sí lo predican cada rato. Viene el anticristo y no se dan cuenta ellos que tienen el sistema, tienen el pensamiento de estos principados, que es el antimashiach, todos los que niegan a Yeshua. Así sencillo. Amén. Entonces aquí está diciendo poderosamente, aleluya, que son el antimashiach, y dice, ustedes han oído que viene. Bueno, ya está aquí. ¿Ya está dónde? Aquí. El antimashiach estaba desde los discípulos, imagínense. Ahora ya está en el mundo. Ustedes hijos son de Elohim y han vencido a los falsos Nebim. ¿Cómo lo vencemos nosotros? Diciéndole que él se llama Yeshua. Si alguien viene diciéndote, di que Jesús es lo mismo. No es lo mismo. Me da mucha pena, no es lo mismo. Usted no me puede decir que la cizaña es igual que el trigo. Son igualitos así, pero no tienen fruto. Aleluya. Alabado sea su nombre. En apariencia quizás son iguales. ¿Cómo dijo Yahshua? Eso. Entonces hay que dejar que el trigo crezca. Para que cuando esté dando fruto, sepa cuál es la cizaña. ¿Y qué dice la escritura que va a ser recogido por primera vez? La cizaña. Entonces la cizaña va a ser recogida. ¿Sí o no? La cizaña va a ser recogida, atada en manojo y echada al fuego. Entonces ellos están primero, estamos esperando la venida para que nos vamos. Sí, es que lo primero que va a ser recogido, la gente no sabe que lo primero que va a ser recogido es la cizaña. ¿Cómo los tienen tan engañados el enemigo que no saben? Por favor, pueblo, sal de en medio de ellos. Aleluya. Deja que el Ruach HaKodesh te hable en esta tarde. Deja que su presencia te hable en esta hora y te traiga su palabra a tu corazón. Aleluya. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Ustedes hijos han vencido. Hijos son de Elohim y han vencido a los falsos Nebim. Porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde un punto de vista mundano. Y el mundo los escucha, ¿sí o no? ¿A dónde se habla de Jesús? ¿A dónde? Hermanos, pregunto, ¿a dónde se habla de Jesús? En todo el mundo, ¿sí o no? Y el mundo los oye, porque son del mundo. Ahí está diciendo Yohanan. Pero cuando usted hablan de Yahshua, ¿qué dicen? No, Yahshua no. Y algunos se asustan. Y algunos dicen, ustedes están judaizando. No es Yahshua, es Jesús aquí. Porque tienen el rúa de error, el espíritu de error. Aleluya. Dice que ellos son del mundo, por eso también hablan de un punto de vista mundano. Y el mundo los escucha. ¿Cómo es que un punto mundano? Oiga, este nombre
Lo sacaron los mundanos de aquí, de la tierra. Este nombre vino del cielo. Yeshua vino del cielo, así fonetizado y todo. Este Jesús nos lo dio, o lo dio fue la Sociedades Bíblicas Unidas. Ni siquiera Casiodoro de Reino con todos los 600 ejemplares que hizo. No, ni siquiera Cipriano de Valera dijo Jesús, ni siquiera. Porque es que ese nombre no existía así ni fonetizado. Hace 150 años nada más. Entonces tiene un Dios moderno, un Elohe moderno, un nombre moderno. Despierten, aleluya. Entonces dice, por eso el mundo los escucha, claro, porque tienen como la iglesia tradicional que tiene el rúa de error, los ha llevado por eso, y por lo tanto hasta el día de hoy siguen predicando lo mismo que todo el mundo escucha. Porque ellos son del mundo, dice, y el mundo les escucha. Nosotros somos de Elohim, dice Yohanan. Digamos todo aquí, nosotros somos de Elohim. Dígalo, nosotros somos de Elohim. Aleluya. Cualquiera que conozca a Elohim nos escucha. Si tú eres de Elohim en esta noche, en esta tarde, amigo, a cualquier hora que vaya a escuchar este video, si tú eres de Elohim, vas a escuchar este mensaje. Aleluya. Cualquiera que no sea de Elohim no nos escucha. ¿Qué van a decir? Ese es un judaizante. Ese que está ahí predicando es un pecador. Ese que está ahí es un malo. ¿Qué decían de Moisés? También lo mismo, ¿sí o no? Hablaban mal de Moisés, los mismos hermanos, los que estaban con él, aún comiendo maná del cielo, y hablaban mal. ¿Ah? Sí, Señor. Entonces dice, así es como distinguimos entre el rúa de verdad y el rúa de mentira. ¿Cómo lo distinguimos? Por su acción, por rechazar el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces nosotros somos, que hoy día, hermano, somos trigo. Somos el trigo de Yud Hei Vav Hei, aleluya. Somos ese Homer, aleluya, que ha sido presentado porque Yahshua como el primero, aleluya, el que presentó, se presenta ante su misma presencia. Alabado sea su nombre. Ahora en 1 de Corintios, vamos terminando aquí, 2 de Corintios capítulo 2:11, vamos a ver qué nos dice acá. Según de Corintios capítulo 11. Aleluya, escuchen. Según de Corintios capítulo 11. Miren lo que dice Pablo para que nosotros en este tiempo analicemos lo que dice la Escritura. Yo quisiera que me toleraran un poco dice un poco de tonterías. O aquí dice, perdón. Yo quisiera que me toleraran un poco de tonterías. Por favor, toleradme. Dice acá esa versión, dice, porque estoy celoso por ustedes. O sea, es una tontería estar celoso porque la gente haga lo correcto, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, Shaul decía, mira lo que decía Shaul, o sea, yo lo que quiero es que ustedes se porten bien, pero tengo celo de que ustedes vayan a desviarse por muchas personas que están ahí. Entonces él dice, yo quisiera que me toleraran un poco de tonterías. Por favor, toleradme, porque estoy celoso de ustedes con la clase de celos de Elohim. O sea, con un celo de Elohim, un celo sagrado, un celo kadosh de Elohim. Desde que prometí presentarlos como una alma, como una doncella pura en matrimonio para su Yahid, para su único esposo, el Mashiach. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hoy día estamos haciendo? Nosotros como predicadores, dando el mensaje para que ustedes caminen mejor en Yahshua HaMashiach y se presenten puro ante nuestro Abacados. Eso es lo que nosotros hacemos a través de esta palabra. Amén. Entonces, para presentarlos ante el único Yahí, aleluya, ante el único esposo, el Mashiach,
y temo que de alguna manera sus mentes sean seducidos para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Javá fue engañada por la astucia de la serpiente. Porque si alguien viene y les habla de otro, Yahshua HaMashiach Rebeinu Melech, aleluya, de otro Yahshua, el Mesías, el Melech de Israel, aleluya, diferente al que nosotros les proclamamos. ¿A quién predicaba Shaul? A Yahshua HaMashiach. ¿Y qué dijo? Pero si viene otro, aleluya, otro diciendo que Yahshua HaMashiach Rebeinu, diferente al que nosotros hemos proclamado, o si reciben un Ruach diferente al Ruach HaKodesh, que han recibido o aceptan algunas buenas noticias diferentes, otro evangelio diferente a las buenas noticias, a las Besarot, que ya aceptaron ustedes, pueden muy bien soportarlo. En la versión dice, muy bien lo tolerarían. En otras palabras, si viene predicando a otro Yahshua, ¿cómo se llama acá en el cristianismo? Jesús. ¿Cómo se llama en el cristianismo Ruach? Espíritu. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Pablo? Bien lo tolerarían. ¿Lo han tolerado, sí o no? Porque ellos creen que es lo mismo. Ellos creen que es lo mismo Ruach que Espíritu. Ellos creen que es lo mismo Yahshua que Jesús. Y no es lo mismo. Entonces Shaul está advirtiendo aquí diciendo que se van a levantar gente, porque así como la serpiente engañó a Eva con astucia, vuestros sentidos de alguna manera van a ser desviados de las sinceras palabras. ¿Cuáles son los sentidos de nosotros? ¿La mente? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos del ser humano? Mente, gusto, la lengua, tacto, olfato, vista, ¿sí o no? Oído, van a ser desviados. ¿Cómo que van a ser desviados? Aquí lo está diciendo que van a ser desviados. Con los ojos. ¿Con los ojos qué hacemos? Nosotros que somos castellanos, hablamos castellano, nos trajeron una Biblia, y esto valga decirlo, nos trajeron una Biblia, y que la leímos, y decía Jesús. ¿Sí o no? Y nosotros nos comimos eso porque ahí la Biblia dice, ¿sí o no? Porque Pablo dice que vendría como así como la serpiente y con astucia y trastornaría nuestro ¿qué? Nuestro sentido. De alguna manera íbamos a ser desviados. ¿Qué otro? Vimos con los ojos, pero también escuchamos, ¿sí o no? Fuimos a la iglesia católica, a la iglesia cristiana y nos predicaron, Jesús es el nombre, ¿sí o no? Y lo recibimos y lo aceptamos y dijimos, Jesús es el nombre. Pero cuando conocimos la verdad de la palabra hermosa, supimos que el trigo se llamaba Yahshua y que hay una cizaña muy diferente que la gente lo ha tolerado. ¿Sí o no? Entonces aquí hay algo interesante, hermano. Así que él está diciendo que viene mucho diciendo y bien lo toleráis. Dice, pero yo no soy menos importante que los que vinieron después de nosotros y que se creen unos grandes apóstoles, Shehilín, porque algunos se creen grandes y eruditos y dicen, no, eso es lo mismo, hermano, no coma de cuento, cuidado, no se vaya para allá. Ey, nosotros no estamos invitando a la gente a salirse de allá, al menos yo no. Yo lo único que le estoy diciendo a la gente es, aprenda la verdad y salga del error. Y cuando usted aprenda que le han enseñado una cosa distinta al mensaje que vino del cielo, entonces usted decide si se sale o no. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces eso es lo que le decimos aquí. Porque aquí no estamos invitando a hacer una congregación, una iglesia. No, eso es pagano. Nosotros aquí somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo de nuestro Abacados, los cuales nos hemos engendrado por carne, sangre, sino de voluntad de nuestro Abacados. Un pueblo que no era pueblo, ahora somos el pueblo de nuestro Abacados. Aleluya. Aleluya. Somos la nación Kadosh, nación santa, pueblo adquirido por Elohim para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora somos pueblo. Amén. Entonces algunos
Se creen como grandes apóstoles. Y ellos predican todo eso, muy bien. Aunque yo sea torpe, dice Shaul, en mi modo de hablar, no soy en cuanto al conocimiento. Por eso aquí se necesita conocimiento ¿de qué? De la Torá. Yo no podré ser un buen, ¿cómo le llaman eso? Que hablan bastante. Un buen orador, tener una buena oratoria. Pero en cuanto al conocimiento, hay que tenerlo. Y ese es el llamado de nuestro hermano Shaul, que nos dice: sean imitadores de mí, tengamos conocimiento, para que no nos desvíen. Aleluya. Entonces dice: aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no soy en cuanto al conocimiento. Y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. ¿O pequé yo en humillarme para que ustedes pudieran ser exaltados, proclamándole las buenas noticias sin pedir nada económico a cambio? Shaul no pidió plata, ni yo tampoco. Muchos por ahí que me ven y me dicen, me atacan como si yo tuviera plata. Te estás robando los diezmos, hermano. No, para que quede claro, yo aquí no le pido diezmo a ninguno. Sí, hermano, yo le pido diezmo. Díganlo, ¿lo pido o no pido? Ok. Aquí no se pide eso. No. Yo no. El diezmo se hace de otra forma. Amén. No para este que está aquí. Yo predico la palabra gratis y con amor, para aquellos que no sepan el mensaje, se vuelvan al Ruach HaKodesh, al mensaje correcto. Aleluya. Así que Shaul decía: yo no predico a cambio económico. De hecho, despojé a otras Keilot por hacerme ayuda de ellos para servirlos a ustedes. En otras palabras estaba diciendo: ¿será que yo fui allá a la congregación de por allá y le quité toda la plata para...? No. Y tampoco estamos llamados a quitarle plata a nadie. Esto es gratis. Amén. Pero al que honra, honra. ¿Sí o no? Si usted ve que este servidor le está alimentando y lo está guiando por el camino, mostrándole la palabra, y si usted dice: al hermano le voy a regalar, le voy a dar un regalo, bien, yo no lo puedo despreciar, porque Pablo lo aceptaba. Pablo aceptaba los regalos. Él lo que no recibiera diezmo, él aceptaba regalos, sí, de los hermanos de Acaya, los hermanos de... Y dice: porque ustedes mismos son tan sabios que con tan gusto... Perdón, me fui al otro lado. Dice: y cuando estuve con ustedes, y tenía necesidades, no fui carga para ninguno de mis hermanos. Dice: de mis necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia, en nada he sido carga para ustedes. O sea, cuando él fue a los Corintios, no fue carga para ellos, sino que los hermanos de Macedonia le daban todo lo que necesitaba de los útiles de aseo, la ropita, todo se lo regalaba a Shaul. En nada he sido carga para ustedes. En Tesalonicenses él dice: yo sé trabajar con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Así que cuando alguien predica esto es hermoso. Dice: la verdad plena del Mashiach está en mí, para que esta jactancia, que es cuanto a mí concierne, no sea silenciada en ninguna parte de Acaya. Porque nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes. ¿De ustedes? Es una pregunta. Porque nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes. ¿Es que no los amo? Elohim sabe que sí los amo. No lo hago y seguiré haciéndolo para privar de pretexto a aquellos que quieren una excusa para jactarse diciendo que trabajan igual que nosotros. De hecho, es que esos varones son reproducciones de Shehilín. Ellos dicen mentiras acerca de su trabajo y se disfrazan como discípulos del Mashiach. Ellos se disfrazan y ¿qué? Y les cobran a la gente. Por eso ellos se parecen al trigo, pero son cizaña. Te enseñan con una Biblia torcida y ellos creen y dicen que ellos son discípulos ¿de quién? Del Mashiach, dice Pablo aquí.
No hay nada sorprendente. Mire cómo estaba diciendo, no hay nada sorprendente porque el mismo Hasatán se disfraza, aleluya, de malaj, de claridad. ¿De dónde sacó esta palabra Pablo aquí? Del libro de Adán, del primer libro que existió, que es el libro de los 70. Porque cuando Adán vio que venía Hasatán, dice que se iluminó y le vino a dar una buena noticia. El Eterno está contigo, haz tal cosa. Y Adán, como tenía todavía algo del Rúa, dijo que Adonai te reprenda. Y automáticamente salió el enemigo. Y dice que estaba como con claridad, como ángel de luz. Así que Shaul saca esta palabra de esos libros que quedaron por fuera, imagínense. Así que no es nada sorprendente que sus sirvientes se disfracen como Sadoc, como Sedecá. Ellos encontrarán la recompensa conforme a sus obras o a lo que sus obras merecen. Ellos se disfrazan ¿cómo? De piedad, pero niegan la eficacia de ello. ¿Qué significa, mis hermanos? Que ellos aparentemente tienen el Ruach HaKodesh es verdadero, enseñan la palabra, pero tienen ¿qué? El Ruach de error. Y ya terminamos con este texto. Ahora 1 Corintios capítulo 2. Aleluya. Primero de Corintios capítulo 2, desde el verso 7. Dice, y aquí viene lo que papá en esta noche nos da una felicitación. ¿Cuántos quieren la felicitación de papá? Cosas que ojo no vio, dígalo conmigo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Amén. Aleluya. Entonces dice, por el contrario estamos comunicando, dijo Shaul, una jomá, una sabiduría secreta de Elohim. Esto que estamos diciendo es algo secreto, porque este secreto es para sus hijos hoy en Shabbat. Los secretos son para los hijos, aleluya. Alabado sea su nombre. Dice, por el contrario estamos comunicando una jomá secreta de Elohim, que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Elohim había decretado que nos las traería, dice que nos traería honra. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido. Ellos no han entendido esto. No lo han entendido. Para ellos lo mismo, pero nosotros hoy lo hemos entendido, ¿sí o no? Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido. Porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado a Adonai, aleluya, de quien fluye esta Kabod. Por eso ellos no entendieron que quien había venido era el mismo Yud-Hei Vah-Hei, y por eso lo mataron. Pero como dice la escritura, ningún ojo ha visto, ni oído, y han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Eso está en Isaías capítulo 63, aleluya, 64:3. 52:15. Dice, es a nosotros, sin embargo, que Elohim ha revelado estas cosas. ¿Cómo? ¿Cómo las ha revelado? Dice, por medio del Rúa, porque el Rúa todo lo escudriña aún, que dice, aún las mayores profundidades de Elohim. Aleluya. Así que en esta hora estamos escudriñando profundidades ¿de quién? De Elohim, de Yahshua HaMashiach. Porque quién sabe los asuntos internos de una persona, excepto el Rúa de la propia persona que mora dentro de ella. Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Elohim, excepto el Rúa de Elohim. Ahora bien, no hemos recibido el Rúa o el espíritu del mundo, sino el Rúa HaKodesh. ¿Hemos recibido el qué? El Rúa HaKodesh de Elohim, para que podamos entender las cosas que Elohim nos ha dado libremente. Estas son estas cosas de las cuales estamos hablando cuando rechazamos la forma de hablar, aleluya,
de hablar que dicta la jotma humana, en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Rúa, por la cual explicamos cosas del Rúa. Hoy estamos explicando cosas del Rúa HaKodesh, aleluya. Y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Rúa, por la cual explicamos cosas del Rúa a las personas. ¿A quién? A las personas que tienen el Rúa. Hoy estamos explicando a las personas que tienen el Rúa. ¿Cuántos tienen el Rúa? Amén. Y hoy que tenemos el Rúa, podemos entender esto, ¿sí o no? Algunos que van a ver este video no lo van a entender porque no es para usted. Dígale al Padre que le dé Rúa HaKodesh. Alabado sea su nombre. Entonces, aleluya. Dice, para las personas que tienen el Rúa, pero el varón natural, ¿el qué? El hombre natural, esto que está acá. El hombre humano solamente es un nefesh hayá, es un alma viviente, un cuerpo que no tiene Rúa. Pero algunos sí tienen ya, que ya se metieron en alguna organización, y en esa organización están los principados, las potestades, los gobernantes, los huestes, y ellos lo tienen ahí embolatado. Si estás ahí, sal. Si nunca has llegado aquí a estas organizaciones, a ninguna, por favor, el Rúa HaKodesh te dice: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cree en quién? En Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces sigue diciendo: pero el varón natural no percibe las cosas que son del Rúa de Elohim, para él son absurdas. Además, él no tiene la capacidad de entenderlas, porque son evaluadas por medio del Rúa. Aleluya. Pero la persona que tiene el Rúa puede evaluarlo todo. ¿Puede qué? ¿Evaluarlo? Todo. Es decir, que el que tiene el Rúa HaKodesh es superior, ¿sí o no? Claro, superior, porque tiene ¿qué? El poder, tiene la mente, tiene el viento, tiene la actitud, tiene el depósito de la vida eterna y tiene la condición incorruptible de nuestro Abba Kadosh, que un día vamos a ser transformados. Aleluya. Por eso ellos no pueden entender, pero la persona que tiene el Rúa, puede evaluarlo todo, mientras que nadie está en la posición para evaluarlo a él. Wow. ¿Qué significa esto? Que si alguien tiene el Rúa HaKodesh y si alguien no lo tiene, usted cállese, váyase a buscar el Rúa HaKodesh. Usted no puede evaluarme a mí si usted no tiene el Rúa HaKodesh. Pero si usted tiene el Rúa HaKodesh con la palabra de nuestro Abba Kadosh, me puede hablar. Amén. Todo lo que cometimos en el pasado, yo, tú, todos, eso quedó en el pasado. Y lo cometimos errores porque no sabíamos, no teníamos conocimiento. Y Pablo da una lista y dice: y esto erais alguno de vosotros. Y ni siquiera debe nombrarse lo que hicimos, ¿sí o no? Esto erais alguno de vosotros. Ya no somos así. Alguno era chismoso, ladrón, de todo, etcétera, etcétera. Ya no somos. Ya pasamos adúltero y todo. Ya pasamos esa etapa. Porque no conocíamos, no nos enseñaron la palabra. Aleluya. Pero hoy Yahshua HaMashiach está enseñando su palabra. Aleluya. Pero la persona que tiene el Rúa puede evaluarlo todo, mientras que nadie está en la posición para evaluarlo a él. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yud Hei Vav Hei? ¿Quién ha conocido qué? El Rúa de Yah Hei Vav Hei. ¿Quién lo ha conocido? ¿Quién le exhortará? Pero tenemos la mente ¿de quién? De Mashiach. Tenemos el Rúa HaKodesh. Aleluya. Alabado sea su nombre. Así que esta palabra es tan linda, tan hermosa, y que no hay nada que añadirle, ¿sí o no? No hay nada que añadirle. ¿Ah? Ni nada que quitarle, ¿sí o no? Aleluya. Así que colóquense de pie, mis hermanos. Alabado sea su nombre. ¿Sabe que somos manada pequeña? Pero Yahshua dijo: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar, el nefesh. Ahí dice alma, pero no es alma, es nefesh. Aleluya. Tu vida, eso es lo que significa.
No puede matar tu vida, no puede matar la vida que te da Yahshua HaMashiach. Porque cuando tenemos a Yahshua HaMashiach tenemos la vida. Aleluya. Porque Él es la verdadera vida. No temáis a los que matan el cuerpo, porque la vida no pueden matar. A Yahshua HaMashiach no lo mata nadie. Aleluya. Por eso es que aquel que muere no morirá eternamente, sino que pasará de muerte a vida. Y le dejo este verso hermoso que tenemos acá, que dice Shaul, aleluya. Aunque tengamos, vamos a decirlo todos a una sola voz, aunque tengamos muchos problemas. Otra vez, aunque tengamos muchos problemas, pero no estamos sin salida. Aleluya. Tenemos preocupaciones, mas no estamos desesperados. Aleluya. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. Abacabó Yahshua HaMashiach. Toda Rabá por esta palabra hermosa, porque han querido quitar ese maná, esa palabra poderosa, ese aceite que tú has derramado en nuestra vida. Oh, amado Salvador, tu Ruach HaKodesh en tu pueblo en esta hora. Amado Salvador, Yud-Hei Bat-Hei, salva a las almas, a las vidas, a las nefesh, aleluya. Salva a tu pueblo en todo lugar, sácalos donde están, que puedan tener el Ruach HaKodesh verdadero y puedan conocerte a ti, amado Salvador. Hoy oro por tu pueblo Israel y aquellos que están aún en guerra, y aguarda y libra a aquellos que son verdaderos y que guardan tu Torah. Líbralos del mal como siempre has guardado. Bendice a tu pueblo Israel, y todos los que se levanten contra tu pueblo Israel serán desechados. Todos los que se levanten contra tu pueblo Israel serán desmenuzados. Todos los que se levanten contra la niña de tus ojos serán maldecidos. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Bendito sea Israel, bendito sea su pueblo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Yahshua nuestro Elohe, Yud-Hei Bau-Hei, uno es. Y amarás a Yud-Hei Bau-Hei con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu nefesh, con todo tu cuerpo, con todo lo que tú tengas. Aleluya. Aleluya. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Yahshua te ilumine, que ponga su rostro en ti. Yahshua vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom yevarejeja Adonai beyismereja yaer. Adonai panabeleja bijuneka yisa. Adonai panabeleja beyaseleja. Shalom. Aleluya. Que Yahshua HaMashiach te bendiga, Israel, en todo lugar. Shalom alejem, bendiciones.